Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: «Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga». Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes, y le digo a uno, ve, y va, al otro, ven, y viene, y a mi criado, haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: «Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe». Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos de pie para recibir la bendición con los evangelios. Pueden sentarse. Querido señor vicario general, querido también don Carlos, vicerrector también del santuario, querido también, como no, señor capellán, y esta querida cofradía con María José, que me invitó y que he recibido con muchísimo gusto todo lo que ha sido para saludar a la presidenta y a toda la junta directiva y a todos los que habéis tenido este acierto de pedir la coronación canónica de esta imagen, de las más conocidas y queridas no solamente de Valladolid, sino de tantos y tantos lugares. Entre otras razones, porque realmente todos sabemos que la corona de la Virgen son sus hijos más pobres, ¿no? Esa es la corona de María. Por eso cuando veía y leía todo lo que habéis hecho, me encantaba esa obra social que habéis promovido desde esta coronación. Y también me encanta el triduo que habéis hecho, mejor dicho, este quinario que habéis hecho y todo lo que estáis haciendo. También unido también al gran jubileo que estamos celebrando en Valladolid, tan vinculados en la catedral a la imagen del corazón de Jesús y al santuario de la gran promesa.
como dijo algún papa y repitió, Valladolid es la ciudad del corazón de Jesús. Y desde aquí, pues solamente como plantear algo que me parece que cada uno de ustedes está viviendo en estos momentos, ¿no? Han hecho una especie como de guión, más bien de la novena, pero que puede ser perfectamente para nosotros de los pies de la Virgen en este caso. Ayer eran los ojos de María, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordioso, decimos precisamente en la salve, que es de lo más, de las oraciones más bellas a la Virgen, nuestra Madre. Y nosotros partimos de lo que dice el Evangelio. Hoy que hablamos de los pies de María, los pies de la Virgen, la dolorosa, la de la cruz, los pies de esta mujer que junto a la cruz nos enseña algo que me parece a mí que es esencial, y es que ninguno de nuestros sufrimientos los vamos a vivir o los podemos vivir si no queremos sin María. Porque junto a la cruz siempre encontramos a la Virgen. Junto a la cruz siempre ella alienta la esperanza. Junto a la cruz la Virgen nos sostiene. Por eso me encanta el Evangelio de hoy, porque aparece un Jesús primero caminante. Es Jesús. ¿Dónde camina Jesús? ¿Dónde le indica el Espíritu Santo que tiene que caminar? Pues camina a pasar haciendo el bien, a conmoverse ante aquel hombre que le pide, un hombre que había sido bueno con el pueblo, que había construido esa preciosa sinagoga donde Jesús va a decir el famoso discurso del pan de vida de Juan 6, ¿no? Pues Jesús es conducido por el Espíritu Santo a sanar los corazones afligidos, a los corazones heridos, a los corazones que sufren, ¿no? ¿Y dónde condujo el Espíritu Santo caminante a María, nuestra Madre? Claro, lo mismo que a Jesús. Pero mirad, yo os propondría 4 lugares donde María camina y que nosotros vamos a caminar con esta imagen que tantas veces he rezado, porque para mí Valladolid es también mi vida. Yo estuve aquí unos años que me marcaron muchísimo. Me siento totalmente vallisoletano, totalmente del corazón de Jesús, totalmente de vosotros y totalmente también de estas devociones que tanto viví y prediqué en casi todas las cofradías, ¿no? Porque es la religiosidad de la gente sencilla, ¿no? La fe de nuestros mayores, ¿no? Y cuando a veces no se valora lo que es la religiosidad popular, la sencillez, las devociones, pues es la fe de nuestros mayores. No tenía yo más fe que mi madre, que me enseñaba a rezar. No tenía yo más fe que mi madre. No tenía yo mucho más fe. Y ella venía también a rezar a la Virgen, a la soledad, que en mi pueblo había mucha devoción. No tengo yo más fe que mis mayores. Y ellos nos han enseñado y nos han transmitido el amor a esta imagen tan hermosa de la Virgen. Primero, ¿dónde camina María? A Belén. Es decir, lo que le lleva el Espíritu Santo a María es caminar hacia Belén, que por otra parte tuvo que ser desconcertante para ella. Si habéis leído el libro precioso, por cierto, que os aconsejo que leáis y que ha recomendado tantísimo el Papa Francisco, que se llama La sombra del Padre, de Dobranczyski, un libro precioso sobre San José, cuenta cómo irían estos hombres y mujeres caminando hacia Belén. Era el capricho de un gobernante en ese momento, que lo que quería era pues que se tuviese todo el mundo que empadronar. Sabéis que los censos era algo que hería mucho al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque eran casi siempre motivo para las guerras. Lo que querían era contar los varones que tenían, contar los carros, contar las caballerías, contar con los que podían contar, casi siempre para hacer la guerra. Fijaros que esto es lo que pasa, por ejemplo, curiosamente, y aparece muchas veces en el Evangelio y aparece en la Escritura, los 2 pecados que comete el rey David. Uno de ellos con la mujer de Urías, pero otro pecado, que es menos conocido, es porque mandó a hacer un censo. Y dice él que Dios le castigó, dice él así, y le mandó el Señor una serie de planteamientos hasta que él, es verdad que Dios no castiga en el sentido que entendemos nosotros como una venganza. Dios siempre utiliza su pedagogía, porque para los que aman a Dios
todo le sirve para su bien. Dios no tiene amor propio, Dios no se venga, no puede hacerlo. No sería amor entonces, sería otra cosa. Pero es precioso esta imagen de María caminando a Belén, con un censo absurdo, como cuenta el libro de La sombra del Padre, todo el mundo iría protestando contra todos, ¿no? Y María y José se ponen en camino. José, que tiene el papel más complicado de la vida, claro, porque tiene que amar sin poseer, porque ni es suyo el niño, ni es suyo la madre, y tiene que amar sin poseer, y lo más complicado de la vida le toca también a San José, que en su momento se tiene que retirar y lo deja con paz y con tranquilidad. Es un camino difícil y complicado. Pero ahí están los dos esposos caminando hacia Belén. María camina hacia Belén a cumplir la voluntad del Padre. Primera caminata de María, nuestra Madre, la Virgen, ¿no? Que camina y que lo hace desde ese caminar ligero, como dicen algunos villancicos, caminante camina ligero, no te canses de caminar, que te espera José y María con el niño en el portal. Segundo, la otra gran caminata de María es hacia Caná, donde tiene lugar las bodas de Caná. Otra vez María aparece como la contemplativa, la mujer que se sitúa en el corazón de la vida. Todos tenían muchas cosas que hacer, probablemente, pero solo la Virgen descubre lo que falta en la vida. No tienen vino. A mí me impresionó muchísimo, leyendo a Santa Teresita del Niño Jesús, Historia de un alma, que ella tiene la misma experiencia, la misma que tiene la Virgen, la misma. Teresita de Lisieux dice que a ella, cuando era pequeña, con 6 añitos, le gustaba sostribarse, precisamente, le gustaba sostribarse sobre un árbol, y desde allí tenía una contemplación de la escena. O sea, la vida de oración, la vida contemplativa de María en Caná le lleva a descubrir las necesidades de los hombres. Quien tiene una profunda unión con Cristo pone el dedo en la llaga de lo que necesitan. Y va quien tiene la solución, que es el Señor. No tienen vino, no tenemos vino, ¿no? El otro que me impresionó muchísimo junto con María Caná fue un autor actual, Etty Ejisun, que como sabéis es una judía que muere en el campo de concentración de Auschwitz, que es una mujer interesantísima. Yo la conocí cuando estaba en Italia y la empecé a leer, ya se ha traducido muchísimas de sus obras al castellano. Ella era holandesa, pero allí ella vive también esta experiencia de caminante, lo mismo que la Virgen María, lo mismo que Santa Teresita del Niño Jesús, otra gran mujer, y lo mismo que Etty Ejisun. Ella dice en un pasaje bellísimo de su diario íntimo: estoy aquí en Auschwitz y como no tengo una visión de conjunto me hundo. Sin embargo, cuando contemplo lo que significa la globalidad de mi vida, pienso que la vida es bella. Y lo decía desde un planteamiento que estaba viviendo unido a sus hermanos judíos. Ella no dio el paso a convertirse al catolicismo, aunque todos sus escritos y toda su vida era cristiana, por supuesto. Caminar hacia Caná, yo creo que es importante, hacia también las alegrías humanas. ¿Habéis pensado alguna vez por qué la Virgen y por qué Jesús quiere comenzar su vida pública en una boda? No hay nada más humano, no hay nada más alegre, no hay nada más bello, ¿no? Una boda. Podía haber comenzado en el templo de Jerusalén, o podía haber comenzado en un acto. Comienza en lo más humano que hay, ¿no? Le lleva su corazón misericordioso a ir a Caná. ¿Y de Caná cómo sale la Virgen? Tercera caminata. Pues de Caná va a salir la Virgen caminando hacia la cruz. Pero fijaros, la Virgen cómo llega a Caná, llega como madre. Y Jesús la vuelve a hacer discípula. Tendrá que seguir a Jesús caminando por los caminos de la vida, la Virgen nuestra Madre. La Virgen, vuestra queridísima Virgen, dolorosa, de las angustias, esta Virgen que tenemos aquí y que a mí me transporta siempre a estar junto a la cruz. Jesús muere contemplando a su iglesia y está María, está vuestra imagen de la Virgen. Y Jesús muere contemplando a la iglesia, que está también representado en Juan y en la Magdalena, porque la iglesia también siempre es pecadora.
y está junto a la cruz. Y la Iglesia vive contemplando al corazón traspasado de Jesús. Porque la Iglesia solo vive de la contemplación del corazón de Jesús, que está abierto en la cruz. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación, decía Pío XII en Laurietis Aquas. Por tanto, la tercera caminata que hace la Virgen es hacia Caná. Y en Caná sale realmente María, la segunda es hacia la cruz. Y llega a la cruz, y llega hecha discípula de Jesús. Ha recorrido el camino, caminando por los caminos como Jesús. Pero ahora Jesús la vuelve a hacer madre de todos los hombres. Es tan precioso lo que, como se puede traducir el texto de Juan 19. ¿Qué le dice Jesús a María? Dice, es tu madre, le dice a Juan. Y a Juan le dice, es tu hijo. Y ahí en Juan estamos todos, estáis vosotros, cofradía, estáis los que sois devotos de la Virgen, a la cual yo también me sumo como uno más, y que me encanta estar este día con vosotros aquí en Valladolid. Y me encanta mirar a esta imagen de la Virgen que nunca se cansa uno de mirar. Esta imagen de la Virgen que tantas veces me evocaba y me ha evocado a mí tantas realidades en mi vida. María sale y llega a la cruz como discípula y la hace el Señor la Madre. Fijaros en una cosa que aparece solamente 5 veces en el Evangelio y que va a aparecer con María junto a la cruz. Y es la famosa expresión, el discípulo a quien Jesús amaba. Solo aparece ahora, junto a la cruz, y aquel discípulo a quien Jesús amaba, desde entonces la recibió en su casa. Ha aparecido antes, en Juan 13, en el texto del cenáculo. Ha aparecido después también corriendo Pedro y Juan al sepulcro. Entró primero el discípulo, Pedro, pero después entró el discípulo a quien Jesús amaba, vio y creyó. Y aparecerá también en el texto de Juan 21, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dice, es el Señor. Lo digo esto ¿por qué? Porque sencillamente no me voy del tema, que ya voy terminando. ¿Por qué digo esto? Porque solo podemos ser discípulos amados si acogemos a María en nuestro corazón. Si acogemos a la Virgen, si acogemos a nuestra Virgen dolorosa, que el pueblo de Dios le llama de tanta manera, la de la cruz, soledad, siempre ha tenido el pueblo cristiano de Dios una devoción. ¿Sabéis por qué? Porque mirad, experiencia de resurrección y de vida tenemos pocas. Experiencia de plena felicidad la tenemos poco, pero una experiencia de dolor, de sufrimiento, de muerte, la tenemos todos. Por eso nos sentimos tan cercanos a esta imagen de María aquí junto a la cruz, María a la vera de la cruz, María la soledad de la Virgen, la dolorosa, ¿no? ¿Quién tiene más dolor que mi dolor? Dice la Escritura. ¿Quién ha sufrido más que esta madre de los dolores, no? Y termino. ¿Dónde más conduce preciosamente a caminar María? Estamos con los pies de María, pies que le llevan a Belén, pies que le llevan a Caná, pies que le llevan a María a la cruz, junto a la cruz, la imagen que recrea vosotros, ¿no? Con esta imagen tan preciosa de María que se abre, ¿no? A los proyectos de Dios. Yo muchas veces pienso, ¿y la Virgen junto a la cruz qué diría? Y lo he descubierto muchas veces en mi vida. Pienso que la Virgen diría, el Padre sabrá, Dios sabrá. Nosotros muchas veces queremos saber más que Dios. El Padre sabrá, Dios sabrá. ¿Qué sabemos nosotros? Nos pasamos la vida intentando pues tantas y tantas cosas, ¿no? Yo recuerdo que viviendo aquí en Valladolid tuve una experiencia tremenda, la cuento muchas veces. Estaba en el centro de espiritualidad, donde estaba de director, y recuerdo que llegaron 2 chicas. Una de ellas me conocía a su padre, sobre todo me dijo, porque había leído alguno de mis libros. Yo recuerdo que me dijo, mira, si usted pudiese, don Francisco, venir a darle la unción de enfermos a un hermanito mío que se está muriendo. Digo, vale, yo voy con mucho gusto, no faltaba más. Y me pongo, atravieso y voy al clínico.
me encuentro con una escena tremenda. Fíjate si es tremenda que esto pueda hacer 20 años o más, o 25 de este acontecimiento, y me sigo acordando, ¿no? Entro allí en la habitación y estaba el padre, la madre joven, serían de mi edad incluso, ¿no? Yo estoy hablando hace 20 o 30 años, ¿no? Y entonces recuerdo mucho que en un momento, estaban hechos 3 hermanitos, ¿no? Uno de 15 años, de 20 años, otro voy a tener 17, otro voy a tener 16, y este era el más pequeño, ¿no? Y entonces le di un beso, no podía tomar, le di la unción de enfermos, y cuando salía vi que en un momento el padre se ponía un poco tenso y nervioso, ¿no? Yo lo entendí perfectamente, ¿no? Porque ante el tema del dolor, uno solamente a veces solo puede acompañar en el dolor. No es fácil dar recomendaciones, pero ante el tema del dolor, ¿no? Y yo recuerdo muchísimo que en esos momentos, ¿no? Cuando fui a atravesar uno de los pasillos del clínico, aquel padre me dijo: usted, que es cura, que es sacerdote, que es cristiano, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo la verdad es que soy malísimo para dar consejos así a bote pronto, ¿no? No me sale nada. Y entonces me acuerdo lo que le dije. Mire usted, es verdad que con Dios hay muchas cosas que no se entienden, pero es que sin Dios no se entiende nada. Por eso soy creyente, por eso soy sacerdote, porque quitas a Dios de nuestra vida y no se entiende nada. Esto es lo que hace María junto a la cruz, en la escena que tenéis vosotros en vuestra cofradía con tanta devoción, ¿no? La Veracruz, la Dolorosa nos recuerda eso, ¿no? Nos recuerda, el Padre sabrá, Dios sabrá, Dios sabrá. Y por último, ¿dónde conduce pues el otro caminar es hacia el cenáculo, hacia la resurrección, hacia Pentecostés? Mirad, no seamos ni cofrades ni cristianos que enterremos al Cristo bello en la tarde del Viernes Santo y hasta el año que viene, si Dios quiere. Lleguemos hasta la vigilia de Pascua, lleguemos al gozo de la resurrección, lleguemos a la esperanza cierta de que el cristianismo es una vida con Cristo resucitada. Mirad que hay que tener mucho amor para morir por una persona, pero también hay que tener mucho amor para vivir por esa persona. Y Cristo resucitado nos dice que no solo muere por nosotros, sino vive por nosotros. ¿Cuántas mujeres y cuántos de vosotros vivís por vuestros hijos, vivís por vuestra madre enferma, vivís por tantas y tantas realidades? Por eso la Virgen no se queda en la tarde del Viernes Santo, no se queda en la imagen dolorosa, no se queda en la muerte y el dolor. Si Cristo no ha resucitado, decía Pablo, somos los hombres más desgraciados del mundo. El cristianismo no se queda en la tarde del Viernes Santo sellado con un sepulcro, sino que hay que llegar hasta la alegría de Pentecostés y de la ascensión y de la resurrección. En ese sentido, María también camina hacia el cenáculo que es el lugar de la Eucaristía, el lugar donde está Pedro, el Papa, donde están los apóstoles, sucesión apostólica, donde está el perdón de los pecados, a quienes les perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes les engañan les quedan retenidos. Es el lugar también del mandamiento nuevo del amor, como yo os he amado. Eso es el cenáculo. Y ahí va caminando la última caminata de María, el último caminar a pie María. Va hacia dónde va, hacia donde le lleva el Espíritu y el amor de Dios. Le lleva a cantar sus misericordias. Y por eso dice preciosamente una y otra vez la liturgia de la Iglesia en la mañana de resurrección, que has visto de camino María, se refiere a María Magdalena, a María en la mañana, a mi Señor gloriosa, la tumba abandonada, testigos sudarios y mortajas. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Que digamos en el corazón, mirando a la Virgen, que contempla después desde el cielo, asunta a los cielos ya ella el gozo del resucitado,
que digamos todos una y otra vez: resucitó de veras mi amor y mi esperanza.